En este canal ya hemos explorado varios casos de personas que dejan mucho que desear en el internet. En algunos de estos casos ellos mismos son los culpables por su soberbia y sus acciones, que no es que lo dejen bien parados. Pero en el otro extremo tenemos a personas que pareciera que en cierta manera se merecen lo que están pasando porque cometieron acciones cuestionables o ilegales hacia otras personas. Sin embargo, en todo este mar de acusaciones sin parar, tenemos a personas que con el simple hecho de existir se convierten en blanco de burlas para los demás. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, específicamente de la persona que en internet se hace llamar a sí mismo Yandere Dev, que su nombre real es Alexander Marhan, quien ha tenido una huella digital bastante curiosa, por decirlo menos. Para estar familiarizados les presento un término que es probable que ya hayan escuchado antes: lolcow. Un lolcow es una persona o grupo de personas de las que los demás se ríen por las acciones que llevan a cabo, a pesar de no intentar ellos ser graciosos en primer lugar. Puede que intenten tomarse en serio a sí mismos, pero a menudo son ordeñados para hacer reír con o sin su conocimiento. Básicamente es como esa frase de que se están riendo de ti pero no contigo. Un ejemplo muy conocido del lado hispano es AMP3, Dross o Dallas Review. Independientemente de si eres fan de alguno de los mencionados de acá, hay que tener en cuenta que obviamente nadie se pone a sí mismo el título de lolcow, porque la mayoría de estas personas no creen precisamente que estén pasando pena. Igual tengan en cuenta que es bastante subjetivo todo este asunto, porque siento que una cosa es que tú hagas polémicas a propósito para que la gente se arreche y te dedique 40 videos hablando del tema, como siento que hacen algunos de los mencionados de aquí, o que simplemente tomes decisiones que sin quererlo te lleven a exponerte de esa manera divertida ante los demás. Pero no me voy a extender mucho con esto, pero les quiero primero dar las gracias a los miembros del canal. Su ayuda es muy importante para ir mejorando la calidad de los videos, como pudieron haberlo visto. Si están interesados pueden unirse al botón que está al lado de la suscripción, y si no pueden hacerlo de manera económica, un like o un comentario ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. El punto de este video es que Alexander ha tenido un repaso interesante en el internet debido a que el videojuego que lo lanzó a la fama al mismo tiempo le daría más problemas, que terminó destapando todo su pasado por consecuencia directa. En el 2014 se lanzaría una prueba gratuita por el juego que lo hizo conocido, que fue Yandere Simulator. La premisa era que éramos una estudiante de secundaria que tiene un crush con un chico. Sin embargo, el amor la llevaría a querer desvivir a toda fémina que se cruzara en su camino, de conquistar a su senpai. Ella representa el estereotipo de la yandere que hace todo por amor, pero termina siempre llevando las cosas a un extremo insano. Entonces básicamente tendríamos que ir eliminando a nuestras rivales por la atención de este chico, que por cierto también es un huevo sin sal. El meollo del asunto es que Alexander era un miembro muy activo de 4chan, en donde se abrió una conversación en el tablero de los videojuegos, en donde él propone la idea de un juego de una yandere, aunque creo que falta mencionar que ya tenía una muy mala fama en este tablero. Ya veremos por qué. En un inicio, el juego cautivó a la gente haciéndose de una pequeña fanbase, y con cada edición nueva enriquecer la experiencia de alguna manera. Asimismo fue escalando en fama, principalmente cuando youtubers empezaron a jugarlo en sus canales, y en serio podías ver como muchos le hacían publicidad de forma gratuita a este proyecto indie, por así decirlo, que permitió que Alexander pudiera tener donadores para su Patreon, que en su mejor época hasta llegó a ganar $30,000 en solo un mes, que supuestamente se utilizaría para seguir desarrollando Yandere Simulator. Podríamos decir que esta época fue su peak, porque todo el mundo lo quería por ser desarrollador de uno de los juegos indies más aclamados. Además de eso, estaba haciendo mucho dinero, y recuerdo que por esos años todos estaban full pendientes de las actualizaciones que sacaba de este juego, por más minúsculas que fueran. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar eventualmente. Desde un principio todo este tema ha sido envuelto en polémicas. Una de las primeras polémicas que tuvo fue el robo de recursos. Verán, desde que se lanzaron las pruebas gratuitas, muchos se dieron cuenta de que algunos de estos recursos eran robados o comprados en la tienda de Unity. Incluso los que son fondos, texturas y modelados de edificios utilizados se sospechaba que eran robados, porque eran trabajos hechos por otras personas. Sin embargo, aunque puedo entender el descontento de la gente, más si estás colaborando económicamente, es que dentro del mundo gamer he visto cómo se enojan si compran recursos para utilizarlo en los juegos, que prácticamente no conlleva un esfuerzo real detrás supuestamente, sino que simplemente lo compraron y lo pusieron en el juego, por lo cual se considera esto como una estafa en cierta manera, porque
si tú estás pagando, o sea, se espera de que por lo menos hubiera algo original hecho para el mismo juego. Incluso según lo que investigué, algunos de estos modelos fueron sacados de Miku Miku Dance. Entonces si por lo menos los dueños de esos modelos jamás le dieron permiso o autorización para usarlos, sí se siente como algo demasiado coño madre de su parte, más teniendo en cuenta que él se molesta si sale un juego medianamente similar a Yandere Simulator. Asimismo, a pesar de que él ha dicho públicamente antes de que él utilizaba estos recursos de la tienda Unity, aún así eso no le impidió robar arte y recursos sin disculparse por lo sucedido. Lo único que tiene a su favor es que la demo lanzada en el 2020, ahora sí todos sus recursos son originales hechos por sus voluntarios. Y hablando de los voluntarios, no sé si es que yo era la única que pensaba que él hacía todo solo, en el sentido de que hacía bastantes cosas y que por eso el desarrollo del juego era bien lento, a pesar de tener 11 años encima, sin signos evidentes de querer acabarlo pronto. Y honestamente no sabía el hecho de que hay personas voluntarias que ayudan en diferentes aspectos al juego, como lo que es actuación de voz, modelado 3D, compositores, artistas, entre otro tipo de personas. Algo que por lo menos a mí no me queda claro es cuánto les paga, porque en un sitio vi que él no les pagaba a los voluntarios porque, según sus propias palabras, ellos hacen el trabajo gratis y como eran voluntarios él no tendría por qué pagarles. Pero en el Patreon de Alexander él especifica cuánto le pagó a cada voluntario que participó en el proyecto, por lo cual según él sí les paga, aunque sea poquito, y tampoco es que sea una millonada, pero sí reciben por lo menos un pago considerable por su trabajo. Independientemente de esto, me llama la atención que teniendo tanta gente colaborando en esto, ¿cómo es posible que no haya sido terminado aún? Pero la precuela de Yandere Simulator sí está listo desde hace bastante rato, entonces no entiendo qué es lo que le lleve tanto tiempo, porque yo te creería si él tuviera otro tipo de responsabilidades fuera del internet, como por ejemplo si tiene un trabajo y desarrollar este juego es solamente un pasatiempo, cuando, spoiler, se supone que esta es su única chamba, no estudia ni trabaja ni hace otra cosa aparte. Otra cosa que me causa ruido es que él quería empezar una campaña de Kickstarter, algo así, en la cual con esos reales quería contratar a una persona o grupo de personas experimentadas en programación que lo ayuden a terminar el juego. Entonces dice que le sale más caro pagar un sueldo fijo y por eso a los voluntarios no se les debería pagar, supuestamente. Pero me llama la atención que cuando estaba en su peak de popularidad no aprovechó ese momento para conseguir financiación para Yandere Simulator. Y es que igual él pudo haber conseguido a alguien con lo que le generaba el Patreon, lo que le generaba el canal de YouTube, que la mayoría de sus videos tienen como millones de vistas. Y recuerden, a los youtubers gringos les pagan más que a los youtubers latinos, desgraciadamente. Más lo que gana vendiendo la mercancía del juego. Y es que de pana, el carajo tiene bastantes fuentes de ingresos. Y no sé si en sus streams le donen o no, no estoy muy consciente de eso, pero para mí le quiere ver la cara de pajudos a la gente porque prácticamente lo están manteniendo para que no termine el juego jamás. De seguro recordarán que en 2017 hubo una noticia importante para Yandere Simulator y fue que hicieron una asociación con Tinyville, que es una desarrolladora que se hizo popular por Hello Neighbor. Esta asociación se suponía que se hacía para poder terminar Yandere Simulator más rápido y corregir bugs y errores que impedían que todos los usuarios tuvieran una experiencia amena. Pero esa asociación no duró ni 5 minutos porque literalmente Alex anunció que dejarían de trabajar juntos. Según su versión de los hechos, cada vez que el programador hacía cambios, las cosas que implementaba Alex a Yandere Simulator quedaban obsoletas o incompatibles. Entonces, como el código del juego está hecho como un arroz con mango, sí o sí tenían que dejar de actualizarlo por un tiempo para arreglar todos estos errores, en lo cual él no aceptó porque dejar de actualizar significaría que la gente perdería el interés al no ver avances continuos, lo cual es irónico, pero tocaré esto después. Lo curioso es el ver como muchas de estas situaciones Alex mismo se pone el pie para no avanzar lo suficiente. Sin embargo, él no solo es desarrollador de juegos, sino que también esconde cosas mucho más turbias detrás. Vamos a dar un vistazo a su vida antes de Yandere Simulator porque aquí hay bastantes cosas que tocar. Él nació el 30 de junio de 1988, es decir que tiene unos 36 años al momento de hacer este video y en unos meses tendrá 37. De niño lo que se sabe es que sufrió bullying por parte de sus compañeros, lo cual obligó a sus padres a educarlo desde casa. De esta manera se quedó aislado porque no tuvo la oportunidad de crecer como un niño normal, ni desarrollarse dentro de su entorno. Eso quizás pudo desencadenar el comportamiento que tuvo de adulto. Como pasaba mucho tiempo solo en casa, la
La única alternativa de comunicarse con otras personas similares a él era a través del internet, por lo cual, como dije, este tiene demasiada huella digital de sus cuentas anteriores. Primeramente, el hecho de que haya tenido bastantes cuentas con distintos nombres, pero uno de sus primeros nombres en el internet fue el usuario de Eva Zephon, porque él era bastante fan de Neon Genesis Evangelion. Una cosa a destacar es que él disfrutaba de hacer streams, y tengan en cuenta que esto ocurrió en la época en donde no era común hacerlos. Para que se hagan una idea, esto fue como entre 2009 a 2010, entonces podríamos decir que fue uno de los primeros en hacerlo. Debido a su vida, él se refugiaba mucho en lo que es el anime, la música, entre otras cosas, pero empezó a ser muy activo en diferentes foros en donde se hablaba con diferentes usuarios acerca de cuestiones muy controversiales. Verán, resulta que él dio su opinión sobre la humanidad y el hecho de que todos deberíamos irnos con Diosito para el cielo porque somos lo peor, o mejor dicho, la gente mala debería irse para allá arriba. Algo parecido en lo que pasa en Death Note. La cuestión detrás de esto es que llegó a defender las desviaciones de otras personas por la idea de que nosotros tenemos que limpiar al mundo. Lo chistoso de esto es que él aprobaba esta clase de acciones, pero eso sí, que nunca se les ocurra desvivirlo a él. La cuestión está en que por estos años podríamos decir que él era un adolescente, entonces creo que tampoco tenía como la madurez mental para responder esta clase de cuestiones. Pero me llama la atención que él, teniendo 16 años, se metía a debatir sobre estos temas. Uno de estos era acerca de la promiscuidad, específicamente en las mujeres, porque según sus propias palabras, antes ni siquiera sabía que las mujeres sentían placer en el acto, por lo que no entendía por qué algunas de estas quisieran autocomplacerse o tener relaciones. Y no sé si sea por el hecho de que él creció en una familia muy católica, entonces eso también pudo haber influenciado su forma de pensar, como por ejemplo que ser era muchísimo peor que abusar de esa manera a una niña. Y sé que este tipo de cosas eran más aceptables en el internet de antes, en donde la gente no tenía tantos filtros a la hora de hablar como hoy en día, pero el hecho de que él vea peor que una mujer disfrute su sexualidad, que una persona malintencionada se aproveche de la inocencia de un menor. Y esto es importante porque en ese tiempo, aunque se hacía evidente su soledad y su cierto desprecio a ciertas personas del género femenino, se comenzó a ser infame en foros porque cada cierto tiempo le recordaba a todo el mundo lo feo que era y que las chicas nunca se acercaban a él. Pero algo importante a destacar en este punto de su vida es que él buscaba consejos de cómo mejorar su atractivo visual, porque él pensaba que ese era el problema, no su falta de socialización o la manera en la que hablaba de otras mujeres en su vida, o que se creía que la vida real era como los animes. Y es que de hecho en este tema de cómo mejorar la apariencia, cómo verse más atractivo, entre otros temas que son muy comunes en las comunidades que voy a dejar en pantalla, y esto lo hago así por el simple hecho de que mencionarlos puede hacer que te caiga una desmonetización. El punto aquí es que siempre se hacía la víctima, entre muchas comillas, porque llegaron a señalar varios que solamente iba a foros a dar lástima porque ninguna mujer quería nada con él. Hasta incluso una captura se hizo famosa de él por esos años en donde pone varias fotos de él, en donde intenta averiguar si el problema es su apariencia física. Hasta incluso llegó a publicar una foto de una chica lamentándose porque no podía llegar a besar mujeres así. Sin embargo, la chica de la que publicó esa foto era menor de edad. Aparte de esto, tenía una relación complicada con sus padres, como la mayoría de los adolescentes. Sin embargo, su frustración era tan grande que, en sus propias palabras, había dicho que quería acabar con ellos. Normalmente en este foro se la pasaba hablando de su vida y buscando consejos y cosas así, casi como si estuviera desahogándose o queriendo que por lo menos alguien lo leyera. Como les mencioné antes, a Alex le gustaba hacer streams de forma frecuente. Podríamos decir que se convirtió en un hábito para él. Su primer juego que jugó en uno de estos streams fue Resident Evil 4. Y este dato destaca por el hecho de que todos los años celebraba haciéndolo de la misma manera, siempre jugando este juego para celebrar sus años haciendo stream. Y sin mentirles, le hacía tanto spam a la gente de 4chan que se ganó el desprecio de los usuarios en ese tablero en donde él publicaba, hasta el punto que llegó a ser una página de una lista de razones por las cuales el tablero lo odiaba demasiado. Pero les advierto que no lo lean porque da demasiado cringe, porque más allá de todo lo que dice, básicamente dice de que todo ese odio es injustificado, que la gente lo odia sin razón y bueno, ya se imaginarán. Pero aquí también es donde empieza la vaina, porque también él empezó a hacer streams. La media de la gente que lo veía era como que de 120 personas aproximadamente. Sin embargo, con el paso del tiempo fue disminuyendo sus mismos espectadores por hacer siempre los mismos comentarios de que quería una novia, y si aparecía alguien que aparentaba, ojo con esto, aparentaba ser del sexo opuesto, como que le coqueteaba, y si no mostraba interés la baneaba del stream. Y supuestamente era malísimo jugando juegos relativamente fáciles. También lo acusaban de hacer este tipo de trucos o usar trucos en los juegos, y aún así perdía. En esta línea del tiempo, entre 2009 al 2010, aparecería una persona importante llamada Sisefs, quien en ese momento llegó a tener una relación con él, teniendo ella
14 años y él estando en sus 21 años, en donde básicamente él lo obligó a tener cosas subidas de tono con él, que ya se imaginarán por dónde van los tiros. El meollo del asunto llega cuando años después, que esto pasó como en 2017, una amiga de esta chica que fue novia de Yandere Dev le dice: mira, vi en internet que supuestamente andaban diciendo que Yandere Dev no era más ni menos que Eva Zephon. Entonces ella fue a buscar un video en donde se escuchara su voz y era exactamente la misma voz del pajugo ese. Entonces hizo un blog narrando lo que hizo él mientras ella era menor de edad. Además que también contó algunas cosas que voy a dejar aquí en pantalla para que cada quien saque sus propias conclusiones. La vaina aquí empieza porque el carajo empieza a decir que primero no sabía que era menor de edad y se inventó todo un cuento de que la caraja vendía fotos subidas de tono a internet y que voluntariamente ella se las mandó, es decir, que él no se las pidió y que después cuando supo que era menor él las eliminó, lo cual yo les voy a decir una vaina, la chama no parecía tener 18 años, ni siquiera en esa época. Entonces díganme ustedes que él no sabía si verdaderamente ella era menor o no, cuando literalmente no tiene ni una sola prueba que lo respalde. Y además la chica tiene muchísimas más pruebas en su Tumblr. La más evidente son unas fotos que se tomó en donde tiene escrito en la mano "amo a Eva", y también tiene una captura de uno de los streams de él en donde tiene escrito en la frente su nombre, Cicefs. En este punto de la historia, para buena o mala suerte, Alex en el 2010 conseguiría chamba escribiendo en una página más que nada para hablar de videojuegos, en donde hizo muchos artículos sobre chicas, animes, tetonas básicamente, y comenzó a hacer spam ahora en Reddit compartiendo estos enlaces para que la gente leyera sus artículos. Lo chistoso es que hasta le hicieron un artículo mencionando que era un perdedor básicamente por todas las vainas que escribía en estas páginas, hasta incluso revelando su verdadera identidad en el internet. En el 2014 él mismo escribiría un artículo defendiendo a la comunidad gamer, diciendo que no era cierto que eran misóginos o sexistas, a lo cual esto es importante porque no sé si ustedes recuerdan que por esos años hubo algo llamado el Gamergate, que era un movimiento en contra de las mujeres en la industria de los videojuegos y de las políticas de inclusión dentro de estos mismos, lo que conllevó a que muchas de estas mujeres recibieran amenazas de, ya saben qué, muerte, y también hackearon sus cuentas personales solo porque no querían a mujeres dentro de la industria, a pesar de que somos, no lo sé, la mitad de la población mundial. Y para empeorar las cosas viene el jalabola de Alex y dice que eso es pura paja, que todo estaba bien hasta que comenzaron a incluir estas cosas de políticamente correctos, que estas críticas no son válidas, entre un montón de cosas más. Volviendo un poco al tema anterior en donde dije básicamente que sus Patreons lo mantienen, una persona hizo una recopilación de lo que ha ganado Yandere Dev en todos estos años, desde el 2015 al 2023, haciendo un total de $300,000, sin contar otras fuentes de ingreso. Y aún así tiene el descaro de decir de que si le donan, entonces puede trabajar de eso en tiempo completo, cuando no es el caso. Eso nos lleva a la asociación que tuvo con tinyBuild. Es importante destacar que en 2016 Twitch prohíbe que se juegue el juego de Yandere Simulator porque tiene elementos relacionados a la perversión de menores. Este dato en particular molesta a Alex y entonces se la pasó llorando por esta prohibición, porque obviamente significa menos exposición para el juego, menos exposición, menos ganancias. Por ende, ahora sí haría hasta lo imposible para que Twitch se retracte de esta prohibición. Aunque es chistoso porque en 2015 dijo que haría todo lo opuesto y que incluiría cosas mucho más fuertes. Y puedo entender la prohibición porque no sé si ustedes recuerdan que había una mecánica de que tú le podías como que tomar fotos a los panties de tus compañeras y las podías extorsionar con estas cosas, y también podías como que inventar rumores para hacer que ellas se fueran de este mundo de forma voluntaria. Era más que evidente que no era algo muy apropiado para la mayoría del público. La cosa está en que Twitch le puso una condición: cuando terminara el juego de manera oficial podrían considerar revocar la decisión o no, y ahí es cuando se puso las pilas y por obra del destino ahora sí se asoció con tinyBuild para terminar Yandere Simulator lo más rápido posible, ya que ellos ya contaban con una experiencia en este ámbito y por lo tanto se quitaría un peso de encima. Esto se anunció en marzo del 2017 y rompieron su acuerdo en diciembre de 2017. ¿Pero por qué? Si supuestamente iban a terminar el juego por fin. Pues resulta que Alex tuvo desacuerdos creativos, que el programador que lo estaba ayudando pues le tomaba tiempo arreglar este código, hasta el punto que estaba tan enmarañado que hasta consideraron empezar desde cero todo el juego. Pero obviamente Alex, como piensa en sus billeteras andantes, digo, en sus seguidores, le daba miedo que tanto tiempo pues la gente simplemente se aburriría de Yandere Simulator. Por esto mandó a tinyBuild por donde vinieron básicamente, y él rompió el contrato que tenía que pagarles a tinyBuild por esta ruptura del contrato, unos $31,000 básicamente. Lo peor de este despelote fue cuando se defendió de la prohibición de Twitch en Tumblr, que honestamente dejó bastante que desear y terminó viéndose peor de lo que ya era. Un inciso que quiero hacer aquí es el desarrollo de las rivales dentro del juego. Si la mente no me falla, son como
10 rivales y cada una tiene su propia historia y trasfondo. Una de las cosas que más le critican es que por lo menos la primera rival se tardó años en lanzarla y lo único que dijo como justificación es que cuando la terminara a ella sería más fácil terminar a los demás porque reutilizaría parte de este código para las demás rivales, lo cual no fue cierto porque apenas vamos en 2025 y creo que apenas van por la tercera rival, algo así. Y yo considero que lo peor son sus videos de YouTube. No sé si es que soy yo o es mi imaginación, pero la manera en la que habla o se expresa como si uno fuera estúpido o no estuviera entendiendo lo que él está diciendo. O sea, básicamente él te habla como si fueras un niño. O sea, no sé, son cosas que me caen de la patada. Yandere Simulator no es el único juego que puede tratar acerca de un amor obsesivo por alguien. En los últimos años han surgido juegos que pretenden ser la competencia del juego antes mencionado, porque creen que pueden hacer ellos un mejor trabajo, por lo cual se aventuran sin saber la realidad de lo que eso implica estar en un proyecto así. La cosa está en que uno de los más conocidos fue Love Letter, que era uno de los más esperados porque contaba con mejor estabilidad y un tiempo menor de desarrollo. El pequeño detalle fue que la persona que estaba detrás del proyecto, aparte de que trataba como la mierda a la gente que lo ayudaba a desarrollar el mismo, resultó que también tenía un pasado muy turbio con una menor de edad cuando ella tenía 10 años y él 15 años. Esto nos lleva a su vez a lo más reciente que ha pasado. Con todo lo mencionado aquí, es más que obvio el hecho de que desde hace mucho tiempo Yandere Dev ha cosechado lo que sembró. Sin embargo, ni todas las polémicas del mundo ha hecho que la gente deje de apoyarlo. Pero podríamos decir que en el 2023 salió su controversia más grande hasta el momento, que gran parte de sus colaboradores le dieron la espalda. Se hicieron públicas unas capturas de pantalla en donde Yandere Dev mantenía una conversación con una menor, con audios y todo incluido. En ese momento él salió a defenderse diciendo que todo estaba fuera de contexto porque estaban hablando de la página azul. Entonces él estaba sorprendido que chicas tan menores de su edad supieran lo que es la página azul. En un principio todo esto fue como una bola de nieve, porque la chica llegó en un momento en donde se retractó y dijo que no quería que lo atacaran. Llegó hasta tal punto de que se creía que ella era quien estaba reportando los videos en donde hablaban del tema y usaban los audios, porque reportaron estos videos de forma manual como copyright y ella dijo que ya no quería ser involucrada en este caso. Pero nada es lo que parece con Yandere Dev, porque después de publicar unas disculpas en su blog en donde básicamente se lamenta por lo sucedido y también le donó a una asociación que se supone ayuda a personas que fueron abusadas, y a pesar de que este caso en su momento parecía que no iba a acabar en nada, la víctima vuelve a hablar de lo sucedido. Ella sube un TikTok en donde dice que Yandere Dev básicamente la amenazó con demandarla y ella lo siguió porque tenía miedo, lo cual es lógico porque siendo ella menor de edad que de repente se vio acorralada por él y su grupo de fanáticos, que de hecho fue él quien denunció los videos que exponen estas pruebas, no ella como se había pensado antes. Entonces toda esta situación lo dejó peor parado de lo que ya estaba, y creo que esta captura de la conversación entre estos dos refleja la verdadera naturaleza de él. Y créanme, han salido muchísimas más chicas a hablar que también fueron grumeadas por este señor de casi 40 años, que sigue siendo exactamente igual a sus inicios en el internet cuando tenía 20 años. Después de lo ocurrido, podríamos decir que él llegó a tener un bajo perfil en el internet, en el sentido de que estuvo muy calladito, como dicen por ahí, hasta que sorprendió a todos lanzando un video el 2 de enero de 2024, en donde se defiende entre grandísimas comillas de las acusaciones, pero ni por el coñísimo de su madre dejaron pasar esto porque no lo apoyaron más en los comentarios, que tuvo que borrar este video, pero lo volvieron a resubir. Honestamente, tanto Yandere Dev como Yandere Simulator tienen que estar en el mismo sitio, en el bote de basura. Ya de pana, a este punto de la vida que la gente le siga dando la atención o dinero a este carajo, yo no sé qué les pasa por las mentes de estas personas, la verdad, que salga él a conseguir una chamba de verdad haciendo cualquier otra cosa que no sea estar cerca de menores. Además, creo que le haría bien salir de la casa de vez en cuando, pero díganme ustedes si sabían todo esto de él o no. Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.